comenzar con esta transmisión también, más bien grabación, ¿verdad? De esta lección y que nos permita el Señor poder sacar provecho, ¿verdad? Espiritual y sobre todo esa aplicación que podemos tener de la bendita palabra de Dios a nuestras vidas, deseando que el Señor trabaje, ¿verdad?, en cada uno de nosotros, que nos haga más conscientes de verdad a través de estos ejemplos que vamos a ver el día de hoy, ejemplos de la vida de un personaje conocido, ¿verdad? Pero a la vez eh, sabemos que no es el mejor ejemplo, ¿verdad?, en la palabra de Dios con relación a poder seguir, sino más bien sirve como advertencia, ¿verdad? Sirve como parte importante de lo que no hacer, ¿verdad?, en nuestra vida cristiana. Y que esto pues también nos ayuda a poder fijar nuestra vista más bien en el modelo que debemos seguir, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo. El modelo bíblico, el modelo que usted y yo podemos tener en nuestras manos y que podemos seguir adelante. Pero gracias a Dios porque en la Biblia también a través de situaciones negativas, actitudes negativas, podemos nosotros ser advertidos para no hacer o no cometer los mismos errores. Tristemente a veces, aunque lo sepamos, caemos, ¿verdad?, en ello, en una porque nos descuidamos, en una porque somos débiles también. Pero todo esto es importante a través de estas lecciones, hermanos. Para eso son estas enseñanzas, para que verdaderamente nosotros podamos tomar conciencia. Entre más estamos apercibidos, entre más estamos documentados en los hechos que nos marca la palabra de Dios, más defensa tenemos, hermanos, para poder seguir adelante. Y qué mejor también que en reuniones como estas, en las cuales no solamente escuchamos las enseñanzas, sino también nos animamos unos a otros, ¿verdad?, para poder de esta forma pues seguir adelante en nuestra vida cristiana. Esto es parte de lo que el tema del día de hoy nos va a ayudar a, a poder reiterar en nuestra vida, a poder reafirmar en nuestra vida, que nuestra vida cristiana pueda andar conforme al Espíritu, porque a pesar de tener al Espíritu de Dios habitando en nosotros, a veces no funciona como debería ser, ¿sí? A veces lo tenemos apagado, o lo tenemos o lo mantenemos contristado, ¿verdad? Por pues diversos factores que pueden existir en nuestra vida. Pero para ello, primeramente vamos a leer. Le voy a pedir a nuestro hermano Marcos, si fuera tan amable, de que nos ayudara con la lectura de la palabra de Dios. Vayamos por favor ahí al libro de los jueces. Vamos a iniciar el capítulo 14. Y también como el capítulo anterior, hermanos, no lo vamos a desarrollar en una sola lección, sino en dos. Van a ser dos lecciones del capítulo 14. Muy bien, leemos todo el capítulo, hermano. No, hermano, vamos a leer únicamente los primeros 9 versículos, por favor, ¿sí? Muy bien. Jueces capítulo 14, verso 1 al verso 9, hermanos, dice la palabra de Dios. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: Yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: ¿No hay mujer entre las hijas de tus hermanos?
ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Y Sansón respondió a su padre: Tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y he aquí que el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Gracias, hermano. Bien, hermanos. Ah, en esta lección veremos el carácter fluctuante de Sansón y realmente el título es Sansón en sí, un enigma muy difícil de explicar. El propósito de esta lección, hermanos, es entender que en una vida como la de Sansón, que era una vida, como ya hemos visto en el capítulo anterior, una vida dedicada a Dios, a veces no es lo que debería ser. Y esto debido, hermanos, es a la falta de comunión, al descuido de poder estar cerca del Señor. La debilidad, la frivolidad pueden afectar muchas veces la espiritualidad, ¿sí? O sea, la estabilidad espiritual de cualquier hijo de Dios, llevándolo pues a cometer errores, a cometer fallas que afectan precisamente esa relación espiritual con Dios y no ser de bendición a otras personas. Pudimos ver, hermanos, en la lección anterior acerca de el nacimiento, ¿verdad? Vimos esa parte importante, cómo surge la vida de Sansón, que su nombre significa fuerte, destructor, ¿verdad? El que sirve al Señor incluso, ¿verdad? Pero caray, a veces contrasta lo que viene siendo el nombre con lo que son los hechos en realidad, ¿verdad? De las personas. Y vemos siempre inicios buenos, hermanos, ¿sí? Dentro de las historias. Vemos inicios buenos. Dios había preparado todo, como hemos visto, ¿verdad? Antes del nacimiento de este pequeño, con el fin de que continuara todo, todo bajo la voluntad de Dios. ¿Sí? Vimos también cómo en los últimos versículos, cómo su mamá con mucha esperanza, con mucha ilusión, dio a luz a ese pequeño para ponerle el nombre de Sansón, ¿verdad? Que fue una promesa cumplida de parte de aquel ángel, aquella cristofanía que se le apareció a la mujer y posteriormente a su papá Manoa, ¿verdad? Que fue cumplida al pie de la letra por Dios. Esto prueba que en todos los aspectos Dios sigue siendo fiel, hermanos. Y Jehová, dice la Biblia, que lo bendijo, que Dios quería lo mejor para Sansón, que Dios tenía grandes propósitos para este hombre, ¿sí? Dios esperaba mucho de él. Y así que lo bendijo desde su infancia, ¿verdad?
Dice la Biblia que creció, que se desarrolló y que el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en aquellos lugares, ¿verdad? Dice la Biblia ahí en el último versículo que es en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Realmente Sansón nació ahí, ¿verdad? En Sora. Si ustedes recuerdan en los primeros versículos, me parece que en el 2 nos habla de que de ahí eran sus papás. Y vemos, hermanos, aquí esa decisión de Dios, en esa soberanía, poder establecer a través de este hombre, este pequeño que había nacido, pues un un plan para lo que venía siendo la liberación del pueblo de Israel del yugo Egipto, de los filisteos. Ah, Aprendimos también en la lección pasada, hermanos, que Dios nos ha elegido, así como lo hizo con Sansón, desde antes de nuestro nacimiento. Principalmente, hermanos, sabemos que nos ha elegido para un propósito y principalmente es para realizarnos ese llamado de salvación al cual nosotros hemos accedido, ¿verdad? Dice la Biblia que nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Gloria a nuestro Dios ah, por esa elección a la cual sin merecer, hermanos, es decir, sin capacidades, sin habilidades propias, Dios ha tenido esa gracia y esa misericordia por cada uno de nosotros. Por otro lado, hemos aprendido también que Dios tiene un propósito, ¿sí? Para cada uno de nosotros, así como lo tuvo con este pequeño, ¿verdad? Que fue dedicado desde el principio, ¿verdad? En este caso, él ni siquiera hizo un voto, pero Dios ya lo tenía establecido, ya lo tenía marcado y señalado, ¿verdad? Para que fuera dedicado a Dios en el nazareato. También aprendimos que Dios se manifestó, hermanos, a nosotros a través de su Hijo y su palabra. Eso es algo importante, cómo Dios se manifiesta, no a través ya de manifestaciones sobrenaturales como lo que vienen siendo las teofanías, como se realizaron o como se realizaban en el Antiguo Testamento, o portentos que hacían que la naturaleza pudiera ser de manera diferente, transformada o cambiada, ¿verdad? Como Moisés y la zarza y cosas así, ¿verdad? Pero entendemos a través de esto, de la manifestación de Dios, que Dios desea también que tengamos una consagración completa, que, que dediquemos nuestra vida como una ofrenda, ¿sí? De alabanza, de servicio a nuestro Señor. Esto es algo, hermanos, que pudimos aprender en la enseñanza anterior de, de Sansón, finalizando con que Dios desea también la llenura del Espíritu en nosotros. Y eso es algo, hermanos, que sabemos que procede de Dios, es cierto, pero que también nosotros debemos de procurar. Ya hemos visto un inicio ideal, por lo tanto, en la vida de Sansón, ¿no es así? Todo esto creado, todo esto planeado por un Dios, hermanos, que no se equivoca en nada de lo que hace. Todo lo ha hecho bueno, sobremanera. Sobre todo para poder hacer de Sansón un hombre consagrado a su servicio. Sobre todo en tiempos críticos del pueblo de Israel, como ya lo hemos visto, ¿sí? Tiempos críticos espiritualmente hablando, pero también por las mismas consecuencias, tiempos de opresión por parte de los pueblos vecinos, que Dios mismo permitió por haberse alejado ellos de las cosas de Dios. Como es sabido, hermanos, Dios hace todo perfecto, pero el mismo hombre se encarga de buscar su propio mal, así como lo dice, ¿verdad? Eclesiastés 7:29, ¿verdad?
solamente esto he hallado, ¿verdad? Que Dios ha hecho al hombre perfecto, pero ellos han buscado sus muchas perversiones. Y continúa, hermanos, en este pasaje ahora, en este capítulo 14, la biografía de un hombre de Dios en el cual sus acciones definitivamente no corresponden a alguien con la llenura del Espíritu Santo. Nótese eso. Eso es lo que en esta primera parte vamos a subrayar. En primer lugar, vemos aquí en los primeros versículos la búsqueda de Sansón en lugar prohibido. ¿Sí? La búsqueda equivocada de Sansón en lugar prohibido. ¿Qué pasó aquí ahora con un Sansón ya crecido, con un Sansón desarrollado, con un Sansón en tiempos, diríamos nosotros, casaderos, ya hecho todo un hombre? Pues comienzan la toma de decisiones, por supuesto, diríamos nosotros, de un hombre, ya. Si fuera en nuestros tiempos, diríamos aquel que ya ha, ha podido sacar su INE, ¿verdad? Su credencial del INE, ya es un ciudadano porque ya tiene voz y voto y por lo tanto ya eh, es, es como un adulto, ¿verdad? Con la capacidad de decidir, de votar, de tomar cartas en el asunto, ¿verdad? Esto era lo que sucedía en la vida de Sansón. Dice la Biblia en los primeros versículos que descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y es aquí donde comienzan, diríamos nosotros, los problemas y los contrastes señalados y narrados en este capítulo de Jueces. En primer lugar, él descendió a un lugar peligroso. ¿Sí? Literalmente, Sora estaba en la parte superior y tenía que descender, pero realmente lo que yo noto aquí es que descendió en su vida espiritual. ¿Sí? Timnat era un pueblo que estaba en territorio filisteo en esos tiempos. Era un pueblo al norte de Judá que fue asignado, sí, a la tribu de Dan. Sin embargo, perteneció de manera alternativa en algunos momentos a Israel y en otros a los filisteos, ¿sí? Hay algunos pasajes que nos marcan con respecto a ello, no los vamos a ver, pero nos hablan acerca de esa alternancia con respecto a ese pueblo. Pero en ese momento, el problema es de que Timnat era territorio enemigo. Y dice ahí la palabra de Dios que vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Como ustedes saben, hermanos, hay frases, ¿verdad? Célebres, hay refranes también que se nos quedan en la memoria, grabados, como aquel que dice que de la vista nace el amor. Y esto parece ser el caso de Sansón. Su caso fue un flechazo, un amor, diríamos, en este caso, entre comillas, a primera vista. Dice la palabra de Dios que él vio a una mujer y él, diríamos, instantáneamente ya quería casarse con ella. Más adelante vamos a ver que él dijo, me agrada. Y literalmente es lo que estaba él percibiendo. Es decir, él podía decir, ella está bien delante de mis ojos. Es decir, a lo que Sansón le importaba
era realmente lo que él miraba y lo que él sentía, no lo que era la perspectiva de Dios. Esto es Pastor, algo, sí, adelante. pero en el versículo 4 dice, mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová y que él buscaba ocasión contra los filisteos, porque en aquel tiempo los filisteos dominaban Israel. O sea que Jehová, en cierto modo, lo estaba permitiendo. Es correcto, Ricardo, para allá vamos, es cierto, es cierto. En primer lugar, esa es una parte a veces en la cual nosotros como seres humanos no la podemos explicar porque nosotros no entendemos ni conocemos el futuro. Sin embargo, Dios sí. Y es ahí a donde esta narración señala precisamente esa situación que vamos a ver, por supuesto, ahorita más adelantito. Pero vayamos a la parte sentimental de este hombre llamado Sansón. Ese amor a primera vista es algo poderoso, pero también sabemos que es algo peligroso. Es enteramente posible que alguien, por supuesto, se enamore de alguien con el cual solo se debe a la atracción visual, por ejemplo, lo cual era exactamente el caso de Sansón. ¿Sí? El amor a primera vista se siente maravilloso, ¿sí? Pero sabemos que es efímero, que puede durar muy poco y no es para nada efectivo. Él estaba en ese momento tratando de enlazarse con algo que no era correcto delante de Dios. Y podemos ver esto, que la vista, hermanos, esto es lo que nos enseña la palabra de Dios y esa es nuestra advertencia. La vista atraída es el primer paso para la tentación. Recordemos que el hombre es visual, ¿sí? Que podemos ser atraídos por la vista más hacia el sentimiento del amor sensual que a lo que vienen siendo las cualidades morales y espirituales de, de una persona en la cual estamos enfocando nuestro interés. ¿Sí? A primera vista solamente conocemos la superficialidad o la apariencia, ¿no es así? Y es que de aquí, de esto, pueden surgir las infidelidades dentro del mismo matrimonio, aunque en este caso Sansón todavía no era casado. Pero así comienzan los problemas. Cuidado con ello. Recordemos, hermanos, ejemplos como, por ejemplo, David, ¿no? David, en algún momento que estaba distraído, que estaba descansando, que estaba en un tiempo quizás de rezago, fue en el momento en el cual él no fue a la guerra y por el balcón pudo ver a una mujer que se estaba bañando. Y esta mujer era una mujer ajena, y no solamente ajena, sino también era esposa de uno de sus más fieles soldados, ¿verdad? Pero todo, ¿de qué nació? De la vista, ¿no? De mirar. Ahí es donde surge el primer paso hacia la tentación y si no se detiene, pues es ahí donde surge posteriormente la codicia, la acción de tomar aquello, posteriormente de encubrir y posteriormente de tener el pecado, ¿verdad? Y del pecado surge la muerte, dice la palabra de Dios. Recordemos todo esto y es así como poco a poco
Sansón iba despreciando todo aquello que tenía que ver con los mandamientos de Dios establecidos, que él conocía, por, por aquello que tenía que ver por sus sentimientos, por sus emociones, por su capacidad visual y muchas otras cosas, de tal manera que Sansón dijo, tómame a esta por mujer, ¿verdad? Así le dijo a su padre, porque ella me agrada, ¿sí? Al demandar una esposa filistea, Sansón mostró una actitud de, diríamos, de arrebato inmaduro hacia sus padres y sobre todo hacia la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Por qué? Pues atado por sentimientos románticos, eh, pues que se presentaron en ese momento en su ser y se dejó llevar por la pasión. Así de sencillo, así de fácil, diríamos nosotros. A veces qué fácil, hermanos, es dejarnos llevar por los presentimientos, dejarnos llevar por los gustos, por los intereses personales y hacer a un lado, hermanos, lo que es más importante, ¿sí? Lo demandado por Dios, ¿verdad? Sus padres, entendemos que intentaron disuadirle de acuerdo aquí a la lectura, pero él fue más bien controlado por su pasión y estaba determinado a llevar a cabo sus propios deseos. Cuando hay necedad, hermanos, en el corazón es difícil hacer entrar en razón a una persona. Eso es lo que estaba sucediendo con la actitud de Sansón ante el consejo de sus padres. Sabemos de antemano, hermanos, que el mandamiento para los israelitas de que no se dieran en matrimonio con las naciones paganas alrededor de ellos, pues era algo claro en la palabra de Dios, ¿sí? Era claro, era determinante, ¿sí? Lo conocían, la ley mosaica reiteradamente habla acerca de ello. Y hermanos, esto se aplica también hoy en día a nosotros como creyentes, ¿verdad? Que sabemos que el creyente verdadero en Cristo no se debe de unir en yugo desigual, dice la palabra de Dios ahí en 2 Corintios 6:14, ¿verdad? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, ¿verdad? Porque qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas, qué concordia Cristo con Belial, la justicia con la injusticia, ¿verdad? Dice así la palabra de Dios. Hermanos, es cierto que Dios usó a Sansón de una manera poderosa, pero debemos entender algo por encima de esto. Dios utilizó a Sansón a pesar de su pecado, ¿sí? No debido a ello. A veces confundimos esas cosas y las vamos a ir aclarando poco a poco en base a lo que viene siendo la lectura. Sansón, hermanos, estaba haciendo las cosas mal. Eso es un hecho. Estaba haciendo las cosas fuera de la voluntad de Dios. A veces no entendemos, hermanos, la misericordia de Dios. ¿Por qué, siendo aún pecadores, Él sigue mostrando misericordia para con el ser humano? ¿Sí? Al menos esto lo deberíamos de ver aquí. ¿Sí? Dios pudo haber utilizado a Sansón de una manera más grande, ¿sí? Más poderosa, si él hubiera permanecido como un vaso limpio, de acuerdo a los principios bíblicos, ¿verdad? Ahí en 2 Timoteo 2 habla acerca de eso, de que debemos de ser vasos limpios para honra, ¿verdad? Para un uso no vil, sino por el contrario, un uso honroso. Sin embargo, esto no cabía en la cabeza de un hombre dedicado a Dios. Caray, había errores, estaba habiendo fallas en la vida de Sansón. Hermanos, vamos a hacer una pausa, ¿les parece? Para poder Perdón. Estábamos hablando acerca
deseos egoístas, ¿verdad? Que tenía y sentimentales Sansón, a pesar de que sus padres le intentaban disuadir, ¿verdad? Le aconsejaban, le recomendaban que no hiciera esto. Él decía, no, ella es la que me agrada. Esto es lo ideal para mí. Haciendo también a un lado, por supuesto, los estatutos y mandamientos de Dios, ¿verdad? No pensando en nada más que en satisfacer sus propios intereses egoístas, carnales. Pero veamos ahora el versículo 4, ¿verdad? Versículo 4 dice, mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban Israel. Esto es lo que comentaba Ricardo, ¿verdad? Con nosotros hace unos minutos. Vemos aquí la voluntad de Dios detrás de las escenas de ese deseo impulsivo de Sansón de casarse con una mujer filistea. Hermanos, algo que necesitamos nosotros entender siempre es que uh, Dios tiene todo bajo control. Tanto todo lo bueno como lo malo, todo está alrededor de Él. ¿Sí? Dice la Biblia que su madre y su padre no sabían que esto venía de Jehová. Pero no malinterpretemos esta porción así, de decir, porque Dios estaba de acuerdo con lo que estaban haciendo, ¿no? Como se muestra en el resto de este capítulo, se iban, hermanos, cumpliendo los propósitos divinos para con Israel a pesar del proceder incorrecto de Sansón, sobre todo con esta decisión de este matrimonio impío. Era un matrimonio impío. ¿Sí? Dice la Biblia que los padres no sabían nada con respecto a que todo esto ya Dios lo tenía en consideración. Muchos filisteos fueron eliminados y fueron quitados de sus intentos de dominar a los israelitas. Hermanos, hay que enfatizar lo siguiente: no es que Dios estuviera de acuerdo con la actitud de Sansón con respecto a tomar una mujer filistea. Es más, hay una traducción en una versión diferente que nos dice lo siguiente, ahí en la Nueva Traducción Viviente, otra, habla acerca de este mismo pasaje del versículo 4 que estamos hablando, dice lo siguiente, escúchelo por favor, dice, su padre y su madre no se daban cuenta de que el Señor estaba obrando en todo esto, ¿verdad? Cuando dice ahí la palabra venía de Jehová, más bien era que el Señor estaba obrando, estaba bajo el control de todo esto con el fin de crear una oportunidad para actuar contra los filisteos que en ese tiempo gobernaban a Israel. Por lo tanto, hermanos, nada justifica las acciones de Sansón. Aunque Dios puede hacer que la maldad del hombre sirva para sus propósitos, jamás justifica el mal que el hombre hace. ¿Por qué? Porque Dios no puede contradecir sus propios principios, tampoco sus promesas. Entonces, de tal forma que es ahí donde nosotros nos damos cuenta que muchas cosas alrededor nuestro, Dios las permite, ¿sí? Aunque no estén bien delante de Dios. Y a veces en su misericordia las pasa, ¿sí? Aunque no las pasa por alto, las permite en ese momento, ¿sí?
Pero también dice allí, dice el versículo 4 también, dice, porque él, o sea, Sansón, buscaba ocasión contra los filisteos. Es decir, este plan, este plan ya estaba concretado en la mente de Dios e iba a utilizar a Sansón a pesar de su conducta, ¿sí? Dios permitió que Sansón hiciera lo que él quiso hacer en su vida, aunque no era lo correcto, ya que lo había designado soberanamente como su instrumento, ¿sí? Hermanos, no importa qué tan bueno o qué tanto bueno, más bien Dios pueda sacar de nosotros a pesar de nuestra maldad. Él puede siempre sacar más bien de nuestra obediencia y así nosotros mismos experimentaremos mucho menos dolor por las consecuencias. ¿Sí? Es decir, Dios utilizó a Sansón a pesar de su situación que iba en contra de la voluntad de Dios. Pero sigamos adelante. Los últimos versículos los vamos a leer. Dice, y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Versículo 6. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león, como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Dice la palabra de Dios que llegaron, pero dice ahí el versículo 5 que llegaron a las viñas de Timnat. Aquí algo interesante es que el escritor señala las viñas de Timnat ahora. Dice primero que llegaron a Timnat, pero dice que pasaron por las viñas de Timnat. Sabemos esto, que Sansón fue dedicado a Dios con un voto de por vida para ser un nazareo, ¿no? ¿No es así? Esto lo vimos en el capítulo 13. Los nazareos no tenían nada que ver con ninguna forma de acercarse a lo que venía siendo los productos de la uva, es decir, los productos de las viñas, de los viñedos, ¿sí? Y en este momento Sansón estaba peligrosamente cerca o acercándose a esta situación ahí en Timna. Bien, lo dejamos así. Y dice la palabra de Dios que en ese lugar se le apareció un león que se le arrojó, ¿verdad? Y a quien despedazó, ¿verdad? Como despedaza, dice la palabra de Dios, un cabrito. Tal era la fuerza de Sansón, ¿sí? Sansón tenía una milagrosa fuerza debido a que el Espíritu de Jehová, dice la Biblia, vino sobre Sansón. No era, hermanos, una habilidad, no era un poder personal que él tenía. Dios estaba obrando en él. El poder venía de Dios para poder realizar dicho acto, ¿no? No es normal, diríamos nosotros, que si a alguno de nosotros se nos presentara un león, ¿verdad? Enfrente, pues ¿qué haríamos? ¿Sí? ¿Qué haríamos hablando humanamente si el león se abalanza en contra de nosotros? Le Pero es corremos, algo, sí. le corremos. No, o sea, definitivamente no tenemos armas para poder ponernos al tú por tú. Y dice la Biblia que sin armas, ¿verdad? Sansón lo despedazó. Ujú. O sea,
fue algo completamente sobrenatural. Fue un milagro lo que sucedió ahí. Hermanos, algo también interesante aquí es en base a lo que viene siendo nuestra vida espiritual, ¿sí? Hay un león rugiente que usted y yo conocemos, ¿sí? Que anda buscando continuamente a quien devorar, ¿sí? Y que nos encuentra o nos quiere encontrar solos entre las viñas de los filisteos, ¿sí? ¿Y dónde estará nuestra esperanza? Pues no es en nuestros pies, como dice nuestro hermano Marcos, para poder correr más veloz que Él. Sabemos que Él es más veloz que nosotros. Y no es en nuestras armas, estamos naturalmente desarmados. Y no es tampoco en nuestras manos, las cuales son débiles completamente, ¿verdad? Pero es el Espíritu de Dios realmente con el cual podemos hacer maravillas. Si Dios pelea por nosotros, dice la Biblia, ¿quién contra nosotros? ¿No es así? Hermanos, de hecho, el Santo Espíritu de Dios quiere usarnos y quiere darnos el poder, pero un poder para algo más importante que despedazar leones. Aquí yo lo que observo más bien es que Sansón quiso hacer alarde de esa fuerza y de ese poder que él tenía, ¿sí? Hermanos, el Espíritu Santo viene sobre nosotros para darnos el poder para vivir una vida santa. Y también el poder para poder proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a otras personas de una manera efectiva. ¿No es así? Dice la palabra de Dios ahí en Romanos 1, ¿qué? 16, ¿verdad? Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, es esa parte que a veces, hermanos, necesitamos nosotros aplicar en nuestra vida y no hacerla a un lado, no subestimar al Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿verdad? Porque a veces eso es lo que hacemos. Sigue diciendo ahí, dice el versículo 7, y descendió pues y habló a la mujer y ella agradó a Sansón, ¿sí? Y dice aquí, y ella agradó a Sansón. Esto no significa, hermanos, que ella era una buena mujer para Sansón. Sabemos que era filistea, ¿no es así? Sabemos que por lo tanto era gentil y que por lo tanto no tenía temor de Dios. Por lo tanto, era alguien perjudicial que lo iba posteriormente a traicionar, ¿sí? No lo vamos a ver hoy, pero tristemente eso fue lo que sucedió con esa relación sentimental. Y esto es porque Proverbios 4:23 dice lo siguiente: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si no cuidamos, hermanos, nuestro corazón, podemos terminar en problemas como los problemas que tuvo Sansón. Que nuestros impulsos, que nuestros sentimientos, porque esa es la realidad de las cosas, hermanos, muchas veces no son buenos, sobre todo cuando no están dirigidos por la razón y por la guía del Espíritu Santo. Tendemos a caer, somos fáciles presas del enemigo y de nosotros mismos. Tengamos cuidado, hermanos, sobre todo ante estas advertencias que podemos
encontrar en la palabra de Dios y ser humildes para poder aceptar a veces que podemos tener reacciones como las de Sansón. Son grandes enseñanzas. Pero continúa diciendo aquí el pasaje. Dice el versículo 8, y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y también que había un panal de miel, dice la palabra de Dios. Y dice el versículo 9, y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les declaró que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Dice que tomando en sus manos aquel panal de miel, se fue comiéndolo por el camino. Cuando Sansón juntó la miel del cuerpo muerto de este león, él expresamente cometió otro error, otra falla. Violó su voto nazareo también, aquí, del cual estipulaba que un nazareo jamás debe tocar un cuerpo o restos mortales, en este caso el esqueleto de un león, como lo dice números 6, del 6 al 7. Notemos lo siguiente, hermanos. Sansón tenía el Espíritu de Dios en él, ¿sí? Sansón tenía el Espíritu de Dios en él, es decir, moraba en él, habitaba en él, lo que le daba esa fuerza para haber matado al león. Sin embargo, no andaba en el Espíritu. Sin embargo, no era lleno del Espíritu porque sus acciones eran pecaminosas. Una persona puede tener, hermanos, un cristiano puede tener un don maravilloso que puede desarrollarlo, ¿sí? Pero espiritualmente puede verse inmaduro y carnal ante los demás. Por eso Gálatas 5:16 no se equivoca el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, diciendo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y dice la porción ahí adelante, dice, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Sansón no les dijo a sus padres de dónde sacó la miel, porque él sabía que esto pues comprometía su voto nazareo, ¿sí? Es decir, no solamente él estaba pecando, sino estaba haciendo pecar a sus propios padres con estas acciones. Sabemos que Sansón, hermanos, había sido dedicado a Dios desde su nacimiento. Era algo planeado por Dios, pero descuidó su comunión. Dios a través de su espíritu lo había dotado de una fuerza sobrenatural, de una fuerza increíble. Esto únicamente era bueno por el bien de la imagen o de la apariencia, nada más. Pero la vacía naturaleza de su consagración se estaba volviendo evidente al mantener una rebeldía e indiferencia a los mandamientos divinos. Hermanos, Sansón, en pocas palabras, iba acumulando una cadena de pecados en su vida que a la postre le iban a pasar factura. Él pensaba que no pasaría nada, que era joven, que disfrutaba de su fuerza, ¿sí? Y de su atractivo con las mujeres, y que por lo tanto podía hacer lo que quisiera. Sin embargo, hermanos, de Dios no se podía burlar.
Notemos, hermanos, lo que dice Eclesiastés 11, 9 y 10. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Sansón no consideró estas cosas. Hermanos, esto nos ayuda y nos enseña a tener cuidado en nuestra vida espiritual. La Biblia dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El ser hijos de Dios no es una licencia para hacer lo malo. Gálatas 5:1 nos dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hermanos, cuidemos nuestra comunión con Dios. Primera de Juan 1:3 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hermanos, tomemos en serio los mandamientos de Dios. Segunda Corintios 10:5 nos dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Andemos en el Espíritu, cultivemos el fruto del Espíritu, llenémonos del Espíritu Santo, cediendo el control de nuestra vida. Hermanos, para eso hay muchos pasajes, dentro de ellos Efesios capítulo 5 nos ayuda mucho a poder ver, saber y cuidarnos, hermanos, sobre todo en esa comunión con nuestro Señor. Que esto nos ayude, hermanos, a poder no tomar los ejemplos negativos de un hombre como Sansón, y que nos enseñe a depender más de Dios y menos de nosotros. Nosotros somos malos, nosotros somos pecadores, nosotros somos falibles, somos finitos, somos limitados. Que el Señor nos ayude a poder seguir adelante, hermanos, en nuestra vida cristiana. Esto es lo que el día de hoy queremos mostrar, queremos compartir, para que de esta forma podamos seguir adelante. Bien, hermanos, no sé si haya alguna algún comentario, algo, antes de poder finalizar nuestra reunión. Bueno, ahí como veíamos en el capítulo 13, en el último punto que tratabas, que era andar por el Espíritu, y la palabra de Dios, el texto que tú tratas de Gálatas 5:16, hay un mandato de parte de Dios, digo pues, andar en el Espíritu. Como hijo de Dios, es un mandato que Dios nos ha delegado a cada creyente, andar en el Espíritu, ¿sí? Hay principios igual que la Biblia los enseña muy claro, como que trata de 2 Corintios 6:14, no os hagáis en yugo desigual, ¿sí? La palabra de Dios dice igual, dice que huyamos de fornicación. Así es. Sí, desechando, dice, nosotros, como los hijos de Dios, tenemos que desechar todo eso, ¿no? Toda inmundicia, ¿sí? Porque dice ahí en Santiago, ¿sí? Por lo cual, desechando toda inmundicia, recibir, como hacemos la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, ¿sí? Entonces, este Sansón dice por un lado todos los principios de Dios y quiso andar conforme a sus deseos. Y bueno, vamos a ver más adelante las consecuencias, ¿no? Entonces, es muy importante tener muy claros los principios y los mandatos de Dios para nuestra vida como creyentes, como hijos de Dios, para Amén. que el propósito de Dios se pueda cumplir en nuestra vida. Amén. Gracias, hermano. ¿Sí? ¿Alguien más, hermanos, desea comentar algo al respecto? Pues únicamente, hermano, comentar, ¿verdad? Algunas cosas, ¿verdad?
En la vida cristiana, hermanos, hay puertas por donde entra el pecado y esos son nuestros sentidos. Y uno de los sentidos que por los que entra el pecado, ¿verdad? Como tú decías, es la vista. Por eso, primera de Juan 2, 16, 15, 16 y 17 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y habla de los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, porque la tentación entra por la vista. Escuchen eso que escribí, hermanos. La tentación entra por la vista y ensordece nuestros oídos espirituales para no atender la voz de Dios. Ustedes han visto y hemos visto a cristianos, hermanos, que les hemos instruido en las cosas de Dios y les decimos, no vayas por este camino, pero espiritualmente, hablando acerca del sentido de los oídos, se han vuelto sordos. Y por más que les hagamos nosotros entender y razonar en las cosas espirituales, simplemente están no solamente cegados, sino ensordecidos. Y esto, hermanos, fue lo que pasó en la vida de Sansón. No solamente fue movido en la tentación por la vista, sino que aunque sus padres no estaban de acuerdo, él no atendió a la voz ni de sus padres ni de Dios. Ahora bien, Dios ejerce un poder que es el poder permisivo de Dios, y en ese poder permisivo de Dios, aún ahí muestra su misericordia para que Dios pueda concretar sus planes. De esta manera, Sansón buscaba ocasión para, de esta manera, enfrentar a los filisteos. Sin duda, a veces pienso yo, hermanos, que las cosas que nosotros hacemos mal, desafortunadamente, pecamos delante de Dios, pero a veces Dios las torna para cumplir sus propósitos en nuestra vida y mostrarnos al final de esto vamos a ver a Sansón, que al final reconoció que había pecado delante de Dios y al final reconoció a Dios, ¿verdad? Como su Señor y Salvador. Y Sansón, ¿verdad? Nuevamente restablece su comunión con Dios al final, aún a pesar de su propia vida, ¿verdad? Porque murió junto con los filisteos. Así que, hermanos, pues sí, prestemos, ¿verdad? Mucha atención, ¿verdad? Porque aún a pesar de nuestras malas decisiones, que no está bien, por supuesto, pero aún a pesar de nuestras malas decisiones, Dios muestra esa misericordia que le daba a Hugo, esa misericordia que a veces es incomprensible para nosotros. Recordemos que la lógica de Dios no es la lógica nuestra. Dice la palabra de Dios en Isaías que nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Dios, ni nuestros caminos como los caminos de Dios. Así que de manera lógica nosotros pensamos y decimos, ¿verdad? Pero pues si Dios lo estaba permitiendo, entonces Dios estaba de acuerdo. No, por supuesto que Dios no estaba de acuerdo. Sin embargo, Dios en su amor y en su misericordia lo permitió y Sansón, aún a pesar de todo ello, fue usado. Ahora, esto no es un, no es una, no es algo que Dios use como un estilo o como un formato para nosotros decir que Dios siempre va a usar aunque te portes mal, no. Dios no está de acuerdo con eso, pero Dios, para cumplir ciertos propósitos en la vida del pueblo de Israel, Dios permitió todo eso. Pero a veces nosotros tenemos que decir, yo siempre digo esto, ¿verdad? Porque a veces decimos nosotros, mira qué carro trae fulano de tal, mira qué casota tiene, pero yo siempre digo, ¿y a qué precio? ¿A qué precio? Habría que ver a qué precio, porque vemos una quizás falsa prosperidad, o quizás, ¿verdad? Hay gente que se endeuda aquí y allá y presume de un carro, presume de una casa, presume de esto, el otro, y la pregunta es, sí, pero ¿a qué precio? ¿Te explico? Y Sansón hizo lo malo, aparentemente prosperó, pero la pregunta al final es, ¿a qué precio? ¿Verdad? Así es. Gracias, hermanos. Muchas gracias, hermano. Es cierto, definitivamente. Pues aprendamos, hermanos, más de la palabra de Dios de esa forma y que
pues el Señor siga obrando, ¿verdad? Poderosamente en nuestras vidas. Y hagamos, hermanos, la Sí. voluntad de Dios. La Biblia Último siempre texto, nos dice, hermano, sí, adelante. que dice, o manifiesta las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, y no es que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es cierto, así Sí, es. entonces, sí, a veces Dios, aún en malas acciones, Dios te bendice para que te arrepientas, no para que sigas haciendo lo malo, ¿no? Es cierto, cierto. Sí. Bueno, pues aprendemos muchas cosas, ¿verdad? Dentro de todo esto. Bendito sea el Señor por su palabra y pues sigamos adelante, hermanos, estudiando la Biblia, amándola y sobre todo aplicándola a nuestro corazón. Vamos a finalizar con una oración. Hermano Fer, si fuera tan amable de despedirnos a Dios en oración, por favor. Nuestro gran Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por este día que tú nos has permitido conectarnos para escuchar tu palabra, Señor, y también te pedimos, Señor, que no hagamos como lo que hizo Sansón, Señor, sino que debamos tener temor, y, porque tú eres un Dios de poder y tú, uno cuando desobedece va a traer consecuencias y después ahí no se anda quejando de por qué me está pasando esto. Gracias, Señor, dale sabiduría a nuestro pastor, cuídalo, protégelo. Gracias por todos los hermanos que se congregaron, Señor, o sea que estuvieron en virtual. Bendícelos grandemente en todo, Señor, porque te lo pido y te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Pues que tengan bonita noche, hermanos, que puedan descansar, que Dios les bendiga. Igualmente. Hasta luego, hermanos. Gracias. Hasta luego, hermanos, Dios los bendiga. Dios los bendiga. Hasta luego, Igualmente. Ricardo.